Una de esas buscadoras y que es protagonista, Ana Cristina, de este documental que se llama Por Cielo y Tierra, que se estrena el jueves en la noche. Ahora quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver precisamente la imagen de ese documental que se estrena el jueves. Es Daniela Andrea Mostacilla. Daniela Andrea es indígena del pueblo Nasa y hace parte del resguardo San Lorenzo de Caldono en el departamento del Cauca. Y está con nosotros hoy precisamente para hablarnos del documental y de su historia. Daniela, bienvenida, gracias por aceptar estar hablando con nosotros el día de hoy que se conmemora pues el Día de las Víctimas. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Mi nombre es Daniela Andrea Mostacilla, soy indígena nasa del resguardo San Lorenzo de Caldono, al nororiente del departamento del Cauca. Y pues nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Este documental, que lo que queremos hacer es una invitación a que muchos colombianos se lo vean este jueves, para que no sea, como decían Claudia y Ana Cristina, que se nos vuelva paisaje esa cifra de 105.000 desaparecidos. Ustedes empezaron, Daniela, a estructurarlo ¿desde hace cuánto? ¿Hace cuánto están trabajando en este documental que vamos a poder ver los colombianos el jueves? Bueno, el documental, yo entré al proceso del documental el año pasado, más o menos finalizando el primer semestre del año 2023. El documental lo que va a hacer es que va a retratar 4 casos de búsqueda en donde van ustedes a poder apreciar cuál es esa travesía y cuál es ese caminar lleno de obstáculos y tan espinoso que tenemos que recorrer las familiares, particularmente las mujeres que hacemos proceso de búsqueda. Van a entender ese lado humano que se perdió en el marco del conflicto armado y van a entender de que los procesos de búsqueda que se realizan dentro de este marco son procesos humanitarios que se realizan sin ningún tipo de etiqueta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que dentro del proceso de búsqueda solamente buscamos personas civiles y lo queremos hacer llamar de alguna manera, pero nos olvidamos de aquellas personas que estuvieron dentro del conflicto armado, que empuñaron un fusil y que por diferentes contextos terminaron en estos grupos, pero que tienen una historia de vida, que antes de ser excombatientes fueron padres, fueron hijos, fueron madres, fueron hermanas, y que tienen igual derecho de tener un entierro digno y que sus familias tienen derecho a saber dónde están, ¿sí? ¿Por qué los mataron? Y tienen derecho sobre todo a darle una dignidad a lo que fue en vida esa persona, y como lo diríamos los católicos, a darle una cristiana sepultura. Eso, digamos, Daniela, como parte del proceso de reparación que exigimos las víctimas. Daniela, su caso es el de la búsqueda de su papá por muchísimos años. Sí, señora. ¿Qué nos quiere compartir de esa historia? ¿De en qué condiciones a su papá lo desaparecieron? ¿De cómo empezó usted ese proceso de búsqueda y qué logró? Bueno, mi proceso de búsqueda, actualmente yo tengo 32 años, mi proceso de búsqueda inicia a los 13 años. Mi padre fue un excombatiente del sector oferente de las FARC, mi madre también lo fui abandonada en un hogar de bienestar familiar en el municipio de Caldono, Cauca, y es donde yo me crío, y digamos que al crecer empiezo a inquietarme por quién era mi familia biológica. Y a pesar de que las personas me señalaban y me discriminaban y ya habían prejuicios sobre mí por el simple hecho de lo que mi padre o mi madre hubieran sido, digamos, nunca yo tuve un prejuicio hacia ellos. Tuve claro que mi mamá está con vida, pero entonces empecé a buscar quién era mi papá. Necesitaba saber quién había sido él, dónde había muerto, tenía claro por qué lo habían matado, pero tenía también muy presente que él era mi papá. Que puede ser que para la sociedad en general él era un excombatiente, pero para mí era mi papá. Entonces yo inicio ese proceso a los 13 años, con la ayuda de la comunidad logro encontrar la fosa en donde él fue enterrado, fue dejado. Aquí jugó entonces un papel muy importante lo que fue la JEP, lo que fue la unidad, porque a través de las audiencias, a través de las indagaciones que ellos hacen de manera interna, pues lograron verificar que el sitio que yo les había proporcionado a ellos, donde estaba la fosa común de mi papá, pues era la indicada para hacer todo el proceso de búsqueda. ¿Por qué yo ahorita hablaba sobre el lado humano? Porque mi papá fue un ser humano. Mi papá tiene ahorita el derecho a tener una sepultura digna. Y yo como hija tengo el derecho a poder llorar sus rezos y a poder sentirme tranquila de alguna manera de que ya no lo tengo que buscar más. De que no tengo que exponerme. Caldono hacia los años 90, 2000 fue un territorio bastante
afectado por el conflicto armado, y realizar la búsqueda en estas condiciones implicó para mí muchos peligros, muchas lágrimas, sí, pero también me permitió encontrar la solidaridad de otras personas que me hicieron entender que las búsquedas son solidarias, son comunitarias y que son humanas. Señora Daniela Andrea, pues primero sentimos muchísimo todo lo que ha tenido que pasar, esta búsqueda que usted ha tenido que pasar desde tan chiquita, y le quisiera preguntar, pues primero, antes de que existieran la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿qué tipo de respuesta recibió usted del Estado? Y el hecho de pertenecer a una etnia indígena, ¿cómo dificultaba o hacía más expedito? No sé si era más fácil o más difícil, pero ¿cómo cambiaba eso su relación con las instituciones para la búsqueda de su padre? Antes de que, digamos, yo nunca tuve apoyo ninguno, ni del Estado, ni de alguna autoridad propia. La búsqueda la hice yo sola con el apoyo de las personas que en el camino se solidarizaron con mi proceso. El hecho de estar en un territorio indígena y que mi papá haya sido enterrado en un territorio indígena me facilitó mucho el hecho de que las personas que vinimos de un resguardo somos personas comunitarias y que logramos dejar los prejuicios de lado. Somos bastante solidarios y empáticos. Entonces, nunca dentro de este proceso los comuneros que me ayudaron se refirieron a mi papá como excombatiente, sino como mi papá. Siempre fue el caso de la niña que está buscando el papá. Nunca hicieron un comentario despectivo o que de pronto fuera discriminatorio o que llegara a hacerme sentir mal. Eso facilitó el buscar a mi papá en un territorio indígena, y es esos sentidos de pertenencia y comunidad que tenemos nosotros. En cuanto al apoyo por parte de las instituciones, nunca la tuve, por el mismo hecho de que mi papá haya sido un excombatiente. Digamos, era imposible que en ese tiempo el Estado quisiera indagar por saber dónde estaba una persona que había tenido pues ese rol dentro del conflicto armado. Por temor y por los mismos prejuicios que hay desde las instituciones como Fiscalía y la Fuerza Pública hacia las comunidades indígenas, nunca me atreví a buscar ayuda en ellos, porque siempre te decían como: si vas con el ejército, con la fiscalía, te pueden llevar a ti a la cárcel, porque entonces van a pensar que tú también estás involucrada en esas cosas. Entonces, digamos que decidí hacer la búsqueda por mi cuenta y apoyarme en la comunidad, apoyarme en mi comunidad, que es la base, y que, digamos, no hubiese logrado encontrar a mi papá si la comunidad de Caldono no me hubiese apoyado. A eso iba precisamente, y es a ese miedo que produce acercarse a las instituciones cuando la persona que es buscada perteneció a un grupo armado o perteneció a un grupo ilegal. Háblenos un poco sobre eso, y si en algún momento, usted dice que contó con el apoyo de su comunidad, pero si en algún momento usted tuvo amenazas o se sintió amenazada su vida por esta búsqueda cuando no tenía el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP. Digamos que hacia alrededor de los 17 años, en un momento de rabia, yo quise ir por mis propias manos a sacar el cuerpo de mi papá, donde me decían que él había estado. La comunidad se detuvo y me dijo: no, porque usted sabe que el ejército está cerca. Entonces, siempre que el ejército estuviera cerca, había cierto temor por los prejuicios que la fuerza pública tiene sobre las comunidades indígenas. Entonces eso hacía que yo me limitara. El hecho de haber sido la hija de un excombatiente generó que se tenían muchos prejuicios sobre mí y muchos señalamientos. Entonces, digamos, siempre tuve que caminar o buscar a mi papá con mucha cautela, de saber a quién podía preguntar. Daniela, ahí se nos daña un poquitico la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque la dejamos de oír, pero le voy a hacer otra pregunta a ver si me logra escuchar. Este documental, como ya usted nos explicaba, habla de las historias de 5 mujeres buscadoras, y hemos dicho la mayoría de las buscadoras de personas desaparecidas son mujeres, y hay organizaciones de mujeres como las Madres de la Candelaria que se han dedicado a buscar incluso sin el apoyo de los organismos del Estado. ¿Qué significa ser una mujer buscadora? Parece que hemos perdido la comunicación con ella, pero esto es un aspecto importante, Camila, porque son las mujeres las que han abierto una cosa que no pasaba en Colombia hace, diga usted, entre 15 y 20 años, que era el dolor de estas madres, de estas abuelas, de estas hermanas, de tener personas desaparecidas y que nadie las buscara, ni la fiscalía. La noticia del momento en Blue Radio.